Buenas tardes a todos, me llamo André Felipe Jaima Álvarez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Libertad y Distancia, soy estudiante de Psicología en noveno semestre, actualmente estoy cursando este curso de guitarra y hoy voy a hablar un poquito sobre la revolución de la guitarra, sobre todo su contexto de cómo surge y ahora les voy a hablar sobre la línea del tiempo. Desde el año 900 a.C., el arco musical, el primer instrumento de cuerda, podría haber surgido a partir de la caza. Se ha encontrado evidencia de un uso en África y culturas indígenas. En el año 2300 a.C., el primer laude de Mesopotamia, representación de laudes de un sello cilíndrico mesopotámico, ese instrumento de cuerda pulsado por un mástil, una caja resonancia. Bueno, y posteriormente, ya en 1500 a.C., en Nefer, en Egipto, un instrumento similar al laude en el antiguo Egipto, como en Nefer. Un mástil largo, una caja resonancia cubierta con una piel utilizada en ceremonias musicales. Esto lo utilizaban en estos eventos en ese momento. Ya en el año 1000 antes de Cristo, un laude en la India y en la China, ese instrumento como el sitar primitivo, mientras que China surge la pipa. Ambos son laudes de cuello corto que influyeron mucho en el desarrollo del instrumento en Asia y Medio Oriente. En el año 700 antes de Cristo, la guitarra, bueno, ese es el nombre que tiene en griego, ¿no? Un instrumento de cuerda que aunque más cercano a la lira era sido citado como una posible influencia epistemológica de la palabra guitarra. En el año 500 después de Cristo, vemos el laude árabe. Bueno, eso es importante porque aquí hay una pequeña evolución. Ese instrumento de cuerda pulsado sin trastes se convierte en una referencia clave para la evolución de la guitarra. Esto ayudó a que en el siglo XIII la guitarra latina y la guitarra morisca evolucionen, similar al laude como un fondo de cuerda y traste. Y la otra, esa es la latina, la morisca con una caja ovalada sin traste derivada del laude abre. Ambos modelos influyeron mucho en la construcción de la guitarra en siglos posteriores. En el siglo XVI la guitarra renacentista se define como el concepto de guitarra. Jackie toma el concepto de guitarra, el instrumento, con cuatro órdenes de cuerdas dobles. En España se convierte en un instrumento popular, compitiendo con la vihuela, que era utilizado como aristocracia. Bueno, en ese momento ya evoluciona la guitarra, ya toma como nombre en el siglo XVII la guitarra barroca. Se introduce un quinto orden de cuerda y afinación estandarizada en la secuencia que se mantiene hasta hoy. En la composición como Gasper, Sand, Robert, escriben la primera obra importante para la guitarra. Vemos la primera obra de la guitarra. Ya en el siglo XVIII la guitarra clásica, clásica temprana, la orden doble por cuerdas simples, Antonio construye la guitarra con con diseño innovador, pero aún con tamaño reducido y un sonido débil. Bueno, ya en el siglo XIX la guitarra romántica y legado de Torres. Bueno, aquí ya evoluciona porque Luvier español Antonio Torres revoluciona en la construcción de la guitarra, aumentando el tamaño de la caja de resonancia y reformando la estructura interna. Eso ayudó mucho a que la guitarra clásica moderna, compositores como Fernando, Sor, Francisco y Mario fuera evolucionando. Ya en el siglo XX, la evolución y la
diversificación de la guitarra clásica. Por ejemplo, Andrés Senogovi puso la guitarra como un instrumento de concierto, ya se tiene en cuenta en los conciertos. La guitarra flamenca evoluciona como una grande intérprete como Paco Lucía. En el año 1931, la guitarra eléctrica, inventada por Gregorio y por Rivard, cambió música moderna, influye en el jazz, en el rock, en otros géneros. Hoy en día, la guitarra en América Latina se desarrolló en estilos como tanto son cubano como el bossa, el folclore andino, con la guitarra como el instrumento. Ya en el siglo XXI, ya en nuestro siglo, en la innovación y la expansión de la guitarra híbrida. La electroacústica, la que hoy conocemos hoy en día, cambió lo mejor de la guitarra en clásica y eléctrica. Y bueno, y se siguió introduciendo tanto como en estos géneros, como también en avances tecnológicos como la impresión en 3D y también la inteligencia que le ayudó hasta el aprendizaje de la guitarra. Bueno, muchísimas gracias por haberme entendido. Que tengan una feliz tarde.